Invitación a participar en este panel y la verdad que no puedo dejar de decirles que me alegro soberanamente la cantidad de caras de estudiantes. Muchísimos actos hemos venido y hemos organizado en este mismo auditorio y en general la convocatoria siempre está ligada a la especialización, a un tema puntual, a una discusión, inclusive también en términos políticos, pero no a la formación de los estudiantes, y me parece que un poco responde a inquietudes que están en juego, que me parece que son bienvenidas. Quizás también cuando me invitaron los compañeros a venir a disertar, también me llevó a mí a preguntarme o a repensar mi propia praxis como docente en esta facultad. Dentro de un par de años se van a hacer 20 años que rendí para entrar en carrera docente con Raúl. Una acción para mí, una práctica que ininterrumpidamente llevo adelante como un acto militante, y ahora también les voy a explicar un poco por qué. Los compañeros nos pidieron que seamos muy concisos, que no hablemos más de 15 minutos. La idea es más que nada quizás dejar algunos interrogantes, porque mucho más que eso no voy a poder hacer en ese tiempo, y que quizás la lógica del panel sea más poder después darle espacio al diálogo entre ustedes y nosotros. Pensando un poco cómo abordar el tema que nos convoca, que es ni más ni menos la formación de los abogados para el siglo XXI, pensé que quizás podía haber como tres ejes como para dejar algunos puntos y algunas mínimas presentaciones. Uno creo que es, o que podríamos pensar, el eje que vincula la educación con la política. Otro que vincula el derecho o el discurso jurídico con la política, para después poder quizás aproximarnos sí a la formación, digamos, o a la educación de los abogados. Quizás de alguna manera podríamos contestarnos o mínimamente dejarnos algunos interrogantes. ¿Para qué formamos abogados en general? ¿Para qué formamos abogados en esta facultad, en la UBA? ¿Para qué quieren ustedes formarse como abogados? Digamos, ¿abogados para qué? Abogados que todos sabemos que hay muchos y de distintos estilos. Nosotros podemos pensar la formación o la educación en grandes líneas con dos modelos diferentes o de dos modos diferentes. Uno en el que en el estudiante se lo coloca en un rol absolutamente pasivo, casi podríamos decir un rol de registro. Ustedes sabrán, y cuando uno pasa por las aulas, cuando están dando clases los profesores, hay un profesor adelante hablando, los alumnos ni siquiera hacen contacto visual con el profesor, toman nota, ¿no? Apunten lo más literalmente posible de las palabras que dice el profesor. En ese espacio no hay, digamos, ni siquiera estoy pensando en el diálogo o en una actitud o en una acción de parte de los estudiantes, porque no hay ni siquiera contacto, ni siquiera lo miro, porque si levanto la vista saco la vista del papel y pierdo el registro literal. Desde ese punto de vista o con este modelo, el alumno es casi como una pura receptividad de un conocimiento o de un saber profesional, claramente dispensado de cualquier acción, mucho menos de cualquier tipo de creación. Según Bourdieu, entiende que podríamos encontrar en esta modalidad pedagógica una doble razón. Por un lado, claramente docentes que están basados en un sistema conservador, docentes autoritarios, que se creen o que se saben o que se reconocen, autorreconocen como portadores de un saber, pero que también hay un rol muy importante de parte del estudiante, y Bourdieu dice que hay en estos estudiantes que ya están moldeados por una lógica de un sistema, hay algún tipo de satisfacción profunda, dice, que le procura a los estudiantes esta inacción. Si nosotros pensamos la definición de estudiante como el que estudia, pero centralmente el que se prepara a través de un estudio para un porvenir profesional, si uno podría pensarlo, estudio para recibirme. Estamos viendo el estudio como una relación de medio a fin, ¿sí? ¿Quién es un buen estudiante? ¿A quién le dan el diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires? Al que no le va mal en ninguna materia, hace la carrera en el tiempo previsto y no tiene ningún bochazo,
¿sí? A esa persona la universidad le reconoce un honor especial dándole un segundo título, un título académico. Nosotros pensamos en ese sentido que podríamos pensar que el fin explícitamente asumido es la carrera, recibirse. Ya simplemente nosotros lo tomamos como algo normal utilizar el término carrera, pero en general cuando uno piensa en una carrera es una competencia en la que hay una largada para llegar ¿sí? a una meta. Esta mirada implica a la vez un sistema que subordina sus elecciones para sus herramientas pedagógicas también con ese único fin, que es la formación de especialistas, un poco lo que decía también Eduardo, las distintas miradas de los sistemas educativos. Obviamente en esta doble cara, el estudiante adaptado, como también las selecciones de las herramientas pedagógicas para el fin de la formación de estudiantes también adaptados, no tiene en cuenta en absoluto las desigualdades de los estudiantes, ¿sí? Y como sabemos, las desigualdades condenan a múltiples desigualdades y sin lugar a dudas al éxito académico. Y en ese sentido la universidad es altamente selectiva con los estudiantes. También es altamente selectiva con los docentes. Uno podría pensar con los profesionales, pero lo cierto es que podríamos pensar casi que una selectividad es derivada de las otras. Por otro lado, podemos pensar otro tipo de relación pedagógica, ¿sí? Y pensar que la enseñanza no es una transferencia de conocimiento, sino la creación de la posibilidad de la construcción de ese conocimiento. Desde este lugar y desde esa mirada no podemos dejar nosotros de situarnos como seres históricos y políticos, como sujetos políticos, como dice Paulo Freire. No podemos disociar la práctica del enseñar con la del aprender. Y entonces tendríamos que hablar de una práctica de enseñar a aprender, y ahí sí como una experiencia política, pedagógica, estética, sobre todo ética. De hecho, cuanto más críticamente ejerzamos la capacidad de aprender, más vamos a construir lo que se denomina como curiosidad epistemológica, y por eso es necesario que ustedes, los estudiantes, mantengan viva esa curiosidad, ese gesto de rebeldía, que estimule esa capacidad de arriesgarse, inclusive frente a sistemas que intenten domesticarlos, frente a docentes autoritarios que les molesten sus preguntas, que los aletarguen, que los inciten todo el tiempo a que se queden en un lugar pasivo, y ustedes salgan de esa satisfacción que produce ese lugar pasivo en algunas ocasiones, como decía Bourdieu. Casi podríamos pensar que debería ser un deber de los estudiantes trabajar fuertemente para salir de ese lugar de insumisión. No dejarse domesticar en la práctica educativa, y en nuestro caso yo agregaría no dejarse domesticar por el texto, no dejarse domesticar por la ley, porque acá puntualmente estamos hablando de la formación de los abogados. Requiere que nosotros nos comprendamos como sujetos históricos y como sujetos políticos, y a la vez que nuestro conocimiento tiene una historicidad. De esta forma, para los docentes, reconocer la autonomía, la identidad, la dignidad de cada uno de los alumnos también se convierte en un imperativo ético. El docente autoritario, aquel que impide el diálogo, que coarta cualquier tipo de curiosidad, realiza una tremenda tarea formativa, ¿sí? Y lo digo en el sentido que no solo moldea al estudiante, sino que está formando una clase de profesionales. Por eso entiendo que la práctica de la insumisión los obliga a ustedes a tomar partido sobre su propia formación. La práctica educativa crítica, por el contrario, la formación crítica, implica también una intervención en el mundo que va también más allá del conocimiento de contenidos, por decirlo de alguna forma. Implica por eso tanto el esfuerzo para desenmascarar la reproducción de la ideología dominante que viene generalmente de la mano del discurso jurídico. Y por eso, algo que hoy decía Jonathan cuando abrió la mesa, la educación o la formación nunca puede ser neutra, nunca puede ser indiferente, tampoco se puede ser ingenuo que existe una práctica que sea absolutamente transformadora en sí misma.
mi práctica como docente me exige una definición, ¿sí? Una toma de posición. Hay que escoger entre esto o aquello. Hay que escoger entre una teoría o la otra. No sé, digamos, yo en general enseño derecho penal. Tomar la decisión si yo explico a los alumnos o sostengo una culpabilidad como la falta de fidelidad al derecho determinada normativamente por Jacobs, o explicar la culpabilidad en términos de vulnerabilidad de la gente, implica una toma de posición. De la misma manera que una vez que uno ejerce la profesión, también uno no puede trabajar al pos de la defensa de cualquier derecho, de cualquier interés. No es lo mismo representar a una víctima del terrorismo de Estado que defender a Videla. Y quizás este puede ser un ejemplo demasiado llevado para que sea muy claro, pero lo cierto es que el ejercicio de la profesión, como el ejercicio de la magistratura, como nos llevan necesariamente a tomar posiciones. Cuando al docente se les presente o se presenta como aséptico, uno debe necesariamente desconfiar, mucho más, digamos, en cualquier ámbito y en relación a cualquier saber, mucho más cuando se trata del discurso jurídico. En la facultad, en nuestra facultad, la ideología profesional parte de materiales jurídicos, la Constitución, la ley, la jurisprudencia, el saber ciencia jurídico, y se presenta o se suele presentar o se intenta presentar como un saber técnico, apolítico, objetivo, neutral, que regula las relaciones sociales. En este sentido, entiendo que es un deber nuestro de los docentes, pero también de ustedes, como los estudiantes, reconocer e invocar los efectos naturalizantes y legitimadores que tienen estas normas, estos discursos en la realidad social. Me parece que a esta altura no hay duda que el discurso jurídico, el del derecho moderno, contribuye activamente al sostenimiento de un régimen económico y político, ya ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel global, y obviamente también a las injusticias que este mismo sistema encarna. La ley, ¿sí? Todos sabemos que es uno de los dispositivos simbólicos más fuertes con lo que cuenta nuestra cultura y sobre todo el sistema capitalista para naturalizar como institucionalidad inevitable lo que claramente no es más que relaciones de poder contingentes. Es por eso que la crítica, la mirada crítica, la formación crítica del derecho es un combate político. Nosotros en la facultad estudiamos, ustedes estudian, nosotros dictamos clases sobre derecho de familia, derecho de daño, derecho privado, derecho penal, derecho administrativo. Y en general lo que no se dice, o lo que cuesta, o lo que ustedes deben incentivar a que se diga, es que lo que nos formamos, o lo que el texto habla, es sobre los modos en que se regulan las relaciones de familia, las relaciones entre vecinos, las relaciones entre las empresas y los consumidores, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre la violencia estatal y los ciudadanos, entre... pensando un poco cómo ejemplificar esto mismo, ahora que venimos con una semana con una agenda pública muy fuerte respecto a la cuestión de género, a los feminicidios, preguntar qué dice la ley, qué dice el discurso jurídico, pero qué ha dicho el discurso jurídico, qué ha dicho el discurso jurídico en relación a las relaciones entre los géneros. Nos puede llevar a pensar este efecto simbólico que hablo. Si pensamos que hasta se larga el siglo pasado, las mujeres casadas eran personas incapaces relativas. Si nosotros pensamos que hasta también largas décadas del siglo pasado, para llevar adelante el mismo delito como era el adulterio, bastaba con que la mujer tuviese una relación sexual fuera del matrimonio y el hombre requería llevar otra acción. Era un delito en el cual, dependiendo del género, dependiendo del sujeto activo, el género del sujeto activo debían llevar acciones distintas para cometer el mismo delito. Que hace menos de 100 años, hasta 1922, el Código Penal preveía la exhibición de pena para el marido que, encontrando infragante a su mujer en un acto de adulterio, se lo eximía de pena si la mataba.
preguntarnos los efectos simbólicos que tiene la ley, que tiene el discurso jurídico, nos obliga a repensar su formación, nuestra práctica docente. En este sentido, si nosotros entendemos el lugar que juega el discurso jurídico en el orden político, y entendiendo el orden político como un conjunto de reglas sociales y claramente jurídicas que están concebidas para reproducir las relaciones económicas y sociales de toda sociedad. Pero este orden jurídico, este discurso en lo que ustedes se forman y en los que nosotros formamos, tiene una función fundamental en el orden político, que es una función coactiva. Así entiendo yo que docentes, alumnos, abogados, tenemos la obligación de saber los actores políticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en cualquiera de los ámbitos de nuestra intervención, dictando una clase, en una intervención pública, en la magistratura, en el ejercicio de la profesión, en el litigio, tenemos que entenderlo como instancias para poder avanzar en un proyecto de transformación social. Acá es donde vuelvo a la pregunta, entonces, ¿para qué se quieren formar ustedes como abogados? ¿Cuál es nuestro lugar como formadores de abogados? Transitando ya este siglo XXI, porque pensaba que hace unos años el siglo XXI recién arrancaba y nosotros ya llevamos 15 años del siglo XXI, por lo menos una parte importante de los docentes entendemos que es necesario tener profesionales comprometidos para transformar la realidad social. Debemos trabajar para formar una mirada crítica, para tener una mirada crítica del derecho que nos posibilite, ni más ni menos, trabajar para modificar la realidad social, una realidad social que, como todos sabemos, es altamente inequitativa, ¿sí? Hay que combatir las desigualdades no solamente en términos de, inequidad de distribución de las riquezas y de las oportunidades en relación a diferentes grupos sociales, sino también combatir las jerarquías ilegítimas, ya sean raciales, sexuales, económicas, étnicas, de género. Una profunda transformación social implica cuestionar no solamente una mirada crítica del discurso jurídico, sino también de los patrones de corrección que ellos nos implican. Solo para terminar, me parece que si yo me quedara acá, nos quedaría por lo menos a todos una sensación sobre, bueno, claramente el discurso jurídico es opresivo, el discurso jurídico reproduce relaciones. Me parece que algo en la cual tenemos que trabajar todos es respecto a una pregunta de si es posible fijar una agenda para la transformación social utilizando la herramienta del derecho como una herramienta emancipadora, ¿sí? Ese es el desafío que creo que tenemos para trabajar. Creo que es posible trabajar con el derecho como una herramienta emancipadora. Creo que debemos trabajar mucho, debemos trabajar con una mirada muy crítica, pero entiendo que esa es la tarea que tenemos todos por delante y me parece que es parte de la agenda que tenemos para este siglo. Muchas gracias.